Salidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, damas y caballeros, hueca y cuna, pana y cuna, imainayan kasha inquichis, huaynasipas cuna, ayillanchu imainayan iyarira inquichis, chiriguanchu, jalillachu, aligrillachu, imainayan kasha inquihuera, cocha Guillermo Recharte. Sumaqlla hawkalla han nisqaykinalla waraqucha Henry sumaq puncho hampa wayqikuna panaykuna maykunapi tarikunkichkuna rato llaqtamasykuna sumaq puncho hankunas qachu llaqtamas saupi semanapiña wayqi ratuchalla. Primer día del mes de marzo, amigos, el tercer mes del año, amigos, muy buenos días y bienvenido marzo. Así que, amigos, ya prácticamente vamos a listar ya las maletas, los cuadernos, los libros, los lápices, las cartucheras, también para llevar la lonchera también, ¿no? Sí, así que así es. Padres de familia deben estar con dolor de cabeza. Atención, padres de familia, no olviden, estamos siempre comunicándoles, amigos, atención de las matrículas que están convocando o están haciendo el llamado a los señores directores de las distintas instituciones educativas. No tanto así con dolor de cabeza, deben estar preocupados, pero también con entusiasmo, porque sus pequeños van a seguir desarrollándose, van a seguir formándose y por supuesto van a seguir aprendiendo. Pero en verdad, mi estimado, también hay un nivel de entusiasmo. Claro, no, en verdad el niño está esperando su uniforme. El niño de 3 añitos dice, papá, yo también voy a ir a la escuela. Entonces, mi ropita, ¿no? Está esperando con ganas el niño. De 3 años no, el de 5. El de 6. De 6 arriba a la escuela. Sí, así es. No, crea, yo con el jardín, en verdad, pues, no solamente era una alegría para él, sino por un dolor de cabeza, porque la lista que te dan, no sé, es una lista de 2-3 páginas, así que... Hoy en día es facultativo en inicial llevar uniforme, no es una obligación. Ah, bueno, me refería a los particulares. Tampoco en los particulares. ¿Sí? Sí, más bien en el nivel primario, sí, el uniforme sí es obligatorio. Obligatorio. Sí, a partir de los 6 años. Ahora sí, entonces, muy bien. Pero en todo caso, bueno, como sea, amigos, pero la verdad es que ya estamos pensando, amigos, atención, en este mes, amigos, atención en el buen inicio escolar, amigos. Las autoridades también, seguramente a partir del 1 de marzo, decían ya, los profesores tienen que hacerse presente en sus instituciones educativas. 6 de la mañana con 46 minutos. Hoy día tendremos informaciones, mi estimado. Hoy día tenemos información importante y una información deportiva interesante. Y es que al día de ayer ganó Cristal 5-1 a Nacional de Paraguay. Ya en el segundo tiempo, a inicios nomás, Irving Ávila marcó el 1-0 y a los segunditos nomás Nacional empató el partido. Y todos decían, ya fue eliminado el Cristal, ya fue eliminado el equipo peruano. Y bueno, yo me uno a eso, ¿no? Ya decía, ya, por otra vez, otro equipo peruano eliminado. Luego vinieron los goles, 4 goles
que clasificaron al equipo peruano a la siguiente fase. Este equipo peruano, Cristal, ya está clasificado a la Copa Sudamericana. Aún falta ver si se clasifica a la Copa Libertadores. Se enfrenta en la tercera fase a un equipo y luego recién se verá si se enfrenta o no en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así es. Bueno, pues también a nivel local le tenemos mucho que contar, mi estimado Henry, porque efectivamente el día de ayer, estos días, los primeros, no sé cuántos días más, en realidad las labores, la situación de los cultivos de papa, los cultivos de ajo, los cultivos de avena, todo eso en realidad están siendo objeto de una fumigación a nivel de muchas comunidades, tanto la municipalidad, en este caso también la empresa, están cumpliendo una labor tan importante y nuestros hermanos del campo están prácticamente abocados a la fumigación. Entonces en cada una de las comunidades, todos los papás, las esposas, los hijos, bueno, en este caso pues con mochila en mano, amigos, atención, están esperando a los encargados que lleven pues el famoso caldo de fumigación para poder de esta manera fumigar sus plantaciones, porque están dañadas finalmente con luego de las granizadas, y a esto podrían entrar algunas plagas, a aprovechar las plagas, y están debilitadas las plantitas. Chaimi Kaishan, ojo de información, o era jocha Henry. Así es, tenemos que también ser honestos en que está en peligro el tema productivo y tenemos que tener mucha preocupación y mucho cuidado con eso, señores autoridades. Por favor, pongamos cartas en el asunto. Ahora es cuando estamos al filo de la navaja para poder rescatar la producción de este año. Cuando ya se pierda, no estemos en ese instante. En realidad el hermano del campo necesita el apoyo de las autoridades, necesita el apoyo de las instituciones. En este caso, pues hay un comité de defensa, en este caso acá en Chalhuahuacho, y no solamente a nivel de la provincia también, en el cual se asumen la responsabilidad las municipalidades, ¿no es cierto? Defensa Civil, la agencia agraria también, y están asumiendo su responsabilidad. Maipinriki Tupan o Ejecuna Panaicuna, Pibamo y Topasun que Yancaita, Municipalidad Bancho, Agencia Agraria Bancho, o Minera Las Bambas Nesjabancho. Entonces, el Minera Las Bambas o Ejecuna Panaicuna, Caicha Lugacho, Hanches, Chunca, Hanches Neo, Comunidad Kunapin, responsabilidad Caicha en área de influencia directa Nesjapi. Chaipin cumple mucho, Peja ya está más seguro. 6 de la mañana con 50 minutos. Además, mi estimado Henry, también tenemos información importante de cómo se están organizando nuestros hermanos en el campo, porque la imicunata jawarina canan zapapuncho zapatarde guayajecuna panaiguna chaipin llachtamasecuna arique arariwa nesja puridician. El arariwa cumple una función tan importante, Henry, ¿eh? El arariwa es una persona que está al tanto de cómo se está comportando el clima en las tardes, sobre todo si las nubes negras se están acercando o no, para de esta manera proceder, digamos, con ciertas cosas, quemado de cosas, finalmente hasta pueden reventar cohetes, enviar cohetes arriba hacia las nubes. Así es, hay una creencia de que las nubes despejan, aunque no es científicamente comprobado, pero es una creencia que existe en nuestras localidades. Entonces los arariwas están ahí en el campo, están al lado de los laimes, y esto lógicamente ocurre donde se han organizado. O aquí en la Ucnapeja, arariwa Cachencho, manan ñojaico organización hay en cancho, manan hay en tacho dirigente con organización con. Entonces, en realidad ahí debe haber, el arariwa es un voluntario que van turnándose, entonces, pero es una función tan importante que hacen, en verdad, hay en muchos lugares, así que tenemos información también. Vamos con informaciones locales, también tenemos, mi estimado Henry, a esta hora de la mañana, amigos, 6 de la mañana con 51 minutos. Así es, en la información local ya estamos en el mes de marzo y faltan escasos 4 días para que se lleve a cabo el Festival de la Tuna en Coyllurqui, Festival de la Tuna, donde se van a expender precisamente diversos productos derivados de esta deliciosa fruta como es la tuna. Ay, miski tunata guayajecuna panaiguna pisjapuncho marzuquillape, así que ya estamos ya prácticamente, esto viene a ser el día domingo, ¿verdad? El día domingo, ¿Sí, domingo? Claro, jueves es 2, 3, 4, 5, el domingo es precisamente
el Festival de la Tuna. Ahí va a ser, amigos, Chaipin, Dulcicunata, Mazamorrat, Apita, ya estamos en una Api, dicen, pues en quechua, ¿no? La mazamorra, Api de Tunas. Tuna. También va a haber elección de la Miss Tuna. Miss Tuna. Yo creo que están preparando sus vestidos de jepo, como digo todos los días. Ama Japinquicho, ¿no? Tienes que... Para no tocar, no puedes ni pasarle la manito, nada, saluda a Jarucha Yamanta, a la Así señorita, sino con el jepo. Sino con el jepo. El jepo es tan terrible. A ver, que te entre nomás al labio o a la lengua, que te entre el jepo. Así que hay que pelar bien la tuna, amigos. Ay. Y directamente van a estar ahí los productores. Va a haber un concurso de comelones de tuna, que estamos pensando en inscribirnos. Dulces a base de tuna, como la mermelada, jalea, etcétera. Bebidas a base de tuna, como la chicha de tuna, que es deliciosa. Gastronomía a base de tuna. Una tortillita de tuna podría ser, exhibición de las diferentes variedades de tuna y elección de la señorita Miss Tuna 2023. Eso está interesante, porque en verdad así vale la pena la reactivación económica, amigos, que tanto queremos, mi estimado Henry. A ya destiempo se están dando cuenta aquellas provincias donde han suspendido sus actividades por carnavales, están retomando ya en este mes de marzo para hacer, para reactivar la economía con actividades propias de los carnavales. Los concursos de pucheros se van a hacer en Abancay, se van a hacer en Andahuaylas. Te das cuenta las autoridades cómo recapacitan, reflexionan. Finalmente, en realidad, pues hay que ser, las autoridades tienen que asumir una labor muy importante. A veces no solamente hay que estar del lado de los negativos, sino del lado de los positivos, del lado de los pacíficos, del lado de los violentos. También tiene que asumir en realidad, y ahora se están dando cuenta que efectivamente necesitamos reactivar la economía que tantas familias necesitamos, amigos. Y muy importante eso, Henry. Así es, a veces la lucha social tiene que ir también de la mano con la reactivación económica, porque vienen las clases, vienen los gastos y la preocupación de los padres de familia. Pero no es una preocupación de ¿qué voy a hacer, Dios mío? Una preocupación tortuosa, sino es una preocupación sana, de preocupación por los hijos, porque queremos un futuro mejor para ellos. En verdad tenemos una gran obligación, no es una carga, sino una obligación que efectivamente, así como con nosotros hizo nuestros padres, nosotros igualmente debemos hacer con nuestros hijos. Y mena tataita mamá chiñocanchis oyo aranchi educación mapase cachiboran chiñocanchis igual ya tata joranach aswan allintaraj rek profesional torjonach warbanchiknata. Así que una festival del tiempo y concurso de comparsas de Abancay se va a realizar, mi estimado Henry. Esto está programado para el día, vamos a ver, efectivamente, el día 11 de marzo en Abancay, ¿eh? Y esto es a solicitud de las agrupaciones artísticas, así como de pequeños empresarios de gastronomía y artesanía. Así que la municipalidad ya está programando todo para esta organización de actividades para el día 11 de marzo, ¿no? Con estos bonitos concursos, tanto de festival de tiempos y concurso de comparsas. Bueno, así están las cosas. Imagínate, no solamente ahí, también en otras ciudades, amigos, en Andahuaylas también están preparando, amigos, atención, para el Festival del Puchero y el Encuentro del Carnaval Andahuaylino 2023. Bueno, ahí estamos. Esto va a ser el día este sábado, ¿ah? Este sábado 4 de marzo todos nos vamos a lo que es el carnaval, al encuentro de carnaval andahuaylino, y al día siguiente nomás está el Festival de la Tuna. Entonces, este fin de semana podemos hacer un recorrido gastronómico y un recorrido cultural por nuestra región, que tiene gran riqueza cultural. El día sábado 11, me parece. Yo le invito a Abancaycito. A Abancaycito. Ahí va usted a disfrutar riquísimo tiempo. Bueno, tenemos hoy para compartir con ustedes también, amigos, atención, importante información. Bueno, en este caso hay noticias malas también, amigos. Es que han sentenciado a 2 exfuncionarios de la municipalidad de Abancay. Efectivamente, la Fiscalía Provincial especializada contra la criminalidad organizada de Abancay ha logrado pues que la justicia sentencie a 2 exfuncionarios de la municipalidad de Abancay a 3 años de cárcel suspendida. No interesa que sea suspendida o efectiva también, pero en realidad han sentenciado. Estos señores se tratan de Judy Jorawa Merma
y Ademir Merma Sarmiento. Ambos han sido condenados por el delito contra la administración pública, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Bueno, lamentablemente, así como ellos, hay muchos todavía. Hay muchos todavía. Realmente, si se están dando es saludable que se están dando estas sentencias, porque incapacita para la función pública a estas personas con sentencia. Sin embargo, hay muchas ex autoridades que todavía están gozando de estas libertades. Así es. Habiendo hecho estas disfunciones de sus cargos. En verdad es un aprovechamiento, pues, y es un cargo muy importante, digamos, un espacio muy importante, se les da un espacio para que puedan administrar, sin embargo hay aprovechamiento, amigos. También no se haya pasado lo de Mara, del sitio de Mara, que efectivamente días atrás han renovado las juntas directivas, las juntas vecinales en el sitio de Mara, porque efectivamente con la ayuda de la Policía Nacional, estas juntas vecinales ayudan a cuidar la seguridad ciudadana, sobre todo de la vigiato, de la violencia familiar y una serie de cosas, ¿no? Entonces es muy importante, amigos, atención, en realidad la comisaría de Mara, con la finalidad de crear una cultura sobre seguridad ciudadana, coadyuvando a la convivencia pacífica de las comunidades mediante la vinculación e integración de los hechos de los vecinos, trabaja intensamente en fortalecer las juntas vecinales de su jurisdicción. No solamente esperar la presencia de las autoridades para poder, digamos, decir qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que podemos corregir, sino el mismo poblador, las mismas autoridades locales, comunales, son los primeros llamados en acudir a este tipo de cosas. En buena hora que se estén organizando o estén renovando las juntas vecinales, amigos. 6 de la mañana, 59 minutos a nivel nacional. 6:56, hoy 1 de marzo. Comenzamos ya con el informativo a las 7 de la mañana en punto. Y hoy es, como todos los días, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Recuerden que si tenemos algún documento que enviar, pongamos en el encabezado año de la unidad, la paz y el desarrollo. Comenzamos con la frase del día. ¿Cuál es la frase del día para hoy? Atención, nos vamos con la frase para hoy día, amigos. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Eso es, amigos, saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Claro, pues efectivamente, cuando uno ya sabe por dónde, qué adoptar, qué medidas adoptar, ya va prácticamente sin miedo, ya seguro para solucionar las cosas. Y eso es importante. Vamos a ver, amigos, 7 en punto de la mañana. Vamos a ver qué ocurrió un 1 de marzo a través de la historia. 7 en punto de la mañana, amigos. Un día como hoy, en 1543, se expide la cédula que traslada la Real Audiencia creada en Panamá en 1538 hacia Lima, marcando el origen de los Tribunales Superiores de Justicia. Un día como hoy, 1 de marzo, también se celebra el Día de la Zona Reservada Cordillera de Colán, Día de la Zona Reservada Aymara Lupaca. Ajá, interesante, ¿eh? En 1847, amigos, atención, nace en Lima el contraalmirante Melitón Carvajal Ambulodegui, así es, Ambulodegui, héroe de la Guerra del Pacífico. Participó en todos los combates del Monitor Huáscar, junto al almirante Miguel Grau. Fue miembro de la Sociedad Geográfica de Lima y participó activamente en la reconstrucción de la flota naval peruana. Murió a la edad de 88 años. En 1914 nace en Huaraz Sarita Colonia Zambrano. Santa popular, se hizo famosa por hacer milagros. Murió con fama de santidad y tiene gran veneración en Perú. O es una santa no oficial, no canonizada por la Iglesia Católica, pero tiene muchos creyentes. Tiene muchísimo arraigo en la población, amigos. Sarita Colonia no solamente está haciendo guaracina allá en Ancash, está en muchos departamentos y la adoran. Muy bien, yo creo que efectivamente, como usted dice, es una
a quien creemos y también dirigimos nuestras oraciones. Hoy nace entonces un día como hoy en 1914, ¿no? Sarita Colonia. Vamos a ver qué más ocurre en continúe mi estimado Henry. En 1974, 7 de los más íntimos colaboradores del presidente estadounidense Richard Nixon son acusados de participar en el escándalo del Watergate, este famoso escándalo del Watergate. Más amigos, atención, exactamente 7 de la mañana con 2 minutos ya, más atención de... Nos vamos con más información, amigos. ¿Qué más nos viene, amigos? Atención a esta hora de la mañana, amigos. En 1988 muere Carlos Velo, director mexicano de cine. Esto ocurrió en 1988. A través de la historia, un 1 de marzo, en lo que es la historia. En 1992, la mayoría de la población de la República de Yugoslavia, de Bosnia-Herzegovina, en Montenegro, se pronuncia en referéndum a favor de su independencia. Bueno, y recordamos que en 1994, Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, es detenido en México. Ya en el nuevo milenio, en el 2001, los talibanes inician la destrucción de estatuas milenarias de Buda en Afganistán. Bueno, y allá en el 2008, amigos, aquí atrasito nomás, Luis Edgar Debía, como se le decía, Raúl Reyes, uno de los máximos dirigentes de las FARC, muere en un operativo militar colombiano en territorio ecuatoriano. En el 2015, Tabaré Vázquez asume el segundo mandato presidencial en nuestro país vecino de Uruguay. Esto ocurrió un 1 de marzo a través de la historia. Recordemos siempre nuestra historia para no repetir nuestros errores y para estar orgulloso de aquellos éxitos que hayamos tenido. Vamos ahora con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 4 minutos, amigos, con gran entusiasmo. Atención, dirigentes y poblaciones, atención de las poblaciones, participan, amigos, de la fumigación de sus laimes de papa, sobre todo, amigos, atención, afectados recientemente por las intensas granizadas. Atención, amigos, Guayajecuna, Panaicuna, Las Bambas, sobre todo, está cumpliendo en las 17 comunidades del área de influencia, puntualmente, amigos, preparando este caldo de fumigación y de esta manera, reavivando, amigos, atención, recuperando también a las plantitas que estaban ya totalmente diezmadas. Hoy en día ahí, amigos, atención, bastante entusiasmo para poder recuperarlos. Cada comunidad, amigos, y puntualmente todos los días, personal de desarrollo social de Minera Las Bambas está recorriendo las comunidad por comunidad, amigos, laime por laime en estas 17 comunidades. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos, más noticias. Y la Municipalidad Distrital de Akira convoca al presupuesto participativo basado en resultados para el año fiscal 2024. Y nos dice, atención vecinos y vecinas, la Municipalidad Distrital de Akira hace intensiva la invitación a la sociedad civil organizada a participar, brindar alternativas de solución y decidir las obras que se priorizarán para el distrito y su desarrollo. Sé parte del presupuesto participativo 2024 de Akira. Así es, amigos, 7 de la mañana con 5 minutos. Los arariguas, amigos, en gran parte de la población se han hecho presentes, amigos, voluntariamente para poder estar viendo durante las horas de la tarde, sobre todo, amigos, la conducta de la temporada y en este caso procediendo con ciertas acciones, amigos, para que las nubes puedan desaparecer, amigos, para que de esta manera no haya granizada o algo que afecte los sembríos. 7 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos con más noticias. Atención, regionales. Atención, amigos. Atención. Atención, hay más convocatoria en Akira. Se convoca a todos los aficionados en la danza y canto de Guailía Aquireña, Patrimonio Cultural de la Nación, a una reunión de urgencia donde se realizará la renovación de los integrantes del patronato de la Guailía Aquireña. Dicha reunión se llevará a cabo el sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira.
Así es, amigos, más noticias. Atención, amigos, personal policial de la comisaría del distrito de Mara, con la finalidad de crear cultura sobre seguridad ciudadana, coadyuvando a la convivencia pacífica de las comunidades mediante la vinculación e integración de los vecinos, trabajan intensamente en fortalecer las juntas vecinales de su jurisdicción, amigos. El último 28, amigos, atención, el día de ayer, efectivos de la Oficina de Policía Comunitaria en coordinación con dirigentes y pobladores, atención, de las comunidades de Congote y Saxahuilca, renovaron las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas anuncia una ordenanza municipal número 02-2023. La presente ordenanza tiene como objetivo establecer a favor de los vecinos del distrito de Tambobamba respecto al impuesto predial y respecto al impuesto al patrimonio vehicular en la provincia de Cotabambas, incentivos por la regularización voluntaria en la presentación de las declaraciones juradas de autoevalúo del impuesto predial y del impuesto al patrimonio vehicular para omisos y para quienes actualicen y ratifiquen el aumento del valor de autoavalúo de su predio y el uso de los mismos, declaración jurada al patrimonio vehicular. 7 de la mañana con 8 minutos, nos vamos al ámbito regional, amigos. Atención al informativo Villarico de Radio Surufui. La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad, amigos, de Abancay, ha logrado que la justicia apurimeña sentencia a 2 exfuncionarios de la municipalidad abanquina a 3 años de cárcel suspendida y al pago de reparaciones civiles de 4 y 6 mil soles respectivamente. Se tratan de Yudico Jorawa Merma y Ademir Merma Sarmiento, ambos condenados por el delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, amigos. Y atención, 11 denuncias por hostigamiento sexual laboral fueron reportadas por SUNAFIL. Desde 2021 a 2022, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL Apurímac, efectuó un total de 11 inspecciones relacionadas con hostigamiento sexual laboral en la región en Abancay. Atención, ojo, el hostigamiento sexual no está permitido en ningún sitio y si eres víctima, denuncia. Hanches horas es con Yopainimpiña, Guayrecuna, Panaicuna, Consejo Regional de Apurímac, por unanimidad aprobó el acuerdo del Consejo que declara de necesidad pública e interés regional el proyecto de inversión pública, creación de los servicios de protección de víctimas de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Vamos con más noticias. Y anuncian, anuncian realización del Festival de Timpus y concurso de comparsas en Abancay, a solicitud de las agrupaciones artísticas, así como de pequeños empresarios de gastronomía y artesanía. La Municipalidad Provincial de Abancay realiza los preparativos para la organización de 2 actividades relacionadas con las fiestas carnavalescas. Igualmente, Andahuaylas, amigos, atención, en el marco de la reactivación económica, la Municipalidad de Andahuaylas anuncia el primer Festival de Puchero y el encuentro de Carnaval Andahuaylino 2023 con la participación de las instituciones, restaurantes, organizaciones sociales, entre otros, amigos. Atención, esto se va a realizar, amigos, atención, el sábado 4 de marzo en la Plaza Mayor de la provincia andahuaylina, amigos. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, más sobre reactivación económica, amigos. 7 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a la vecina región del Cusco, donde manifiestan que se reinician las movilizaciones en Cusco y otras provincias desde el lunes próximo. Así lo manifiestan los líderes de los distintos movimientos sociales en la vecina región del Cusco. 7 de la mañana con 11 minutos, las nacionales, amigos. Atención a las noticias del ámbito nacional. Vámonos, amigos, 7 de la mañana con 11 minutos. Y es que Estados Unidos, amigos, desea que, atención, Dina Boluarte, nuestra presidenta de la República, así como el Congreso, acuerden un adelanto de elecciones en Perú. Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia, así expresa el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols. Y Aerolínea Viva Air, de un momento a otro, de la noche a la mañana, dejó de funcionar. Se manifestó en un comunicado como quiebra.
y dejó a varios pasajeros, a centenares, a decenas, a cientos de pasajeros varados. Y con nacionales serán trasladados por Aerolínea LATAM totalmente gratis. Solo tienen que presentar sus boletos aéreos. ¿Realmente eso es dable? ¿Eso es posible que de la noche a la mañana digan, estoy quebrado? Todo se queda así. Son estrategias, amigos. Así es que lamentablemente, efectivamente, el aeropuerto hubo problemas, amigos. Atención, con cientos de pasajeros varados. Igualmente, peruanos que están en Colombia están varados también. Se han quedado allá, algo de 100 peruanos dicen que efectivamente que tenían que venir. Se han quedado ahí, amigos. Atención por esta decisión tan pronta, amigos, y que no se pensaba en este tipo de cosas. Vamos. Cuando entró Viva Air, recuerdo que pasajes a 19 soles, claro, a 59 soles. Era tan barato que quería hacer competencia, digamos, allá empresas sólidas, consolidadas totalmente, ¿no? Pero en realidad no se trataba de eso, amigos. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 12 minutos, amigos. Los gremios de transporte de carga pesada no acatarán paro que promueven dirigentes allá en Arequipa. Dicen, los transportistas de carga pesada no confirmaron su participación en el paro regional que impulsan en Arequipa como forma de manifestación para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Más información, Cajamarca en alerta, lluvias intensas dejan 70 damnificados y 80 viviendas afectadas. 54 distritos reportaron emergencias por fuertes precipitaciones pluviales. Ya también eso, problemas a cada rato en nuestro país. 7 de la mañana con 13 minutos y la delincuencia, amigos, a nivel de la costa de las principales ciudades como Lima no dejan, amigos, atención, sigue la delincuencia. En el distrito de Puente Piedra, amigos, hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza por un desconocido que le robó su celular. Atención, se trataba, dicen, de un cadete de la Marina, y las cámaras de seguridad del Puente Piedra captaron cuando una motocicleta con 2 hombres a bordo interceptan a Cristian Manuel Sudario Varillas, y uno de ellos le dispara a quemarropa para robar su celular. Imagínense, mis estimados oyentes, solamente por un celular que te quiten la vida. Qué sinvergüenzas descarados, ya prácticamente estamos llegando ya no sé a dónde, amigos. Atención, la vida no vale menos que un celular. La vida vale menos que un billete de 100 soles, tal vez. Entonces, prácticamente la delincuencia, amigos, por la inacción de las autoridades, está ocurriendo todo esto, amigos. Atención, las 7 de la mañana con 14 minutos. 7 de la mañana con 14 minutos y una recomendación a la población. Por favor, si pierden un celular, reporten a Claro, que ellos se encargan de bloquear tanto el celular como el chip. Y eso, de alguna manera, no será mucho, pero ya es un aporte, será un granito de arena para tratar de reducir esta delincuencia y estas muertes que son por el robo de celulares. Roban celulares precisamente porque tienen celulares que no han sido bloqueados y pueden ser fácilmente hackeados. Y en la región Arequipa fue sacudida esta madrugada por temblor de magnitud 4.7, un temblor de magnitud 4.7 con una profundidad de 22 kilómetros se registró esta madrugada en la región Arequipa, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú. No se registraron daños materiales ni humanos. Más noticias, amigos, vamos al ámbito internacional, amigos, 7 de la mañana con 15 minutos, amigos. Irán sufre una oleada de envenenamiento con gas en colegios femeninos. Imagínense, amigos, la oleada de envenenamientos en escuelas de niñas que buscarían paralizar la educación. Se produce en un contexto de protestas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar, mira, escúchame, por no llevar bien puesto el velo islámico. El velo islámico. Imagínate que tanto machismo hay, amigos. Atención, una dama no puede caminar con el velo, sin velo o con la cabeza descubierta, no puede. También un vestido hasta el tobillo, hasta abajo, no puedes llevar, tampoco puedes ir sola a cualquier parte, sino acompañada, tiene que ir acompañada de algún varón. Bueno, hay una serie de restricciones para las mujeres. Así es, si esos son situaciones culturales, y no toda manifestación cultural es positiva. Esta es una manifestación cultural que claramente es en contra de la integridad de las mujeres.
Seinan Kaishan Llaqtamasicuna, Hanches Horas Chunca Socta y Opainin Peña, Guayajecuna, Panaicuna. Más noticias, amigos. Más noticias. La aerolínea colombiana Viva Air suspende operaciones. Cancelación de vuelos incluye a Perú, que antiguamente estaban promocionando pasajes a 59, 49 hasta 29 soles. La aerolínea colombiana de bajo costo Viva Air suspendió sus operaciones desde el lunes por problemas financieros, según un comunicado de la compañía. Y esto fue de la noche a la mañana. No es que a la próxima semana vamos a... Ahí estaban los pasajeros. Sí, no es que a la próxima semana vamos a suspender, por favor, ya no compre, no. O sea, hoy día vendía y para hoy día en la noche vendía y mañana en la mañana suspendía todos los vuelos. Claro. Viva se obliga a anunciar lamentablemente la suspensión de operaciones con efecto inmediato, dice su comunicado, dejando a todos varados. Más noticias internacionales, amigos. En Grecia, amigos, atención, choque frontal de trenes, deja más de 35 muertos tras colisión frontal, amigos. Atención, de un tren de pasajeros y uno de mercancías. Al menos 36 personas dicen, aumenta la cifra, al menos 36 personas murieron y 150 resultaron heridas. Esto en Grecia, amigos, por este choque, amigos, atención. Y las imágenes son impactantes, amigos. ¿Cómo, de qué manera, amigos, atención, impactan? Y además totalmente destrozados esta máquina de tren, amigos. Más noticias, 7 de la mañana con 17 minutos. Aumentan a 26 los fallecidos por incendios forestales en centro sur de Chile. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, registró este martes un nuevo fallecido por los incendios forestales que este mes de febrero sacudieron la zona centro-sur de Chile y ha provocado un total de 26 muertos en la zona. El año pasado nos tocó a nosotros con diversos incendios en el sur de nuestro país. Ahora le toca al vecino país de Chile y es lamentable. Bueno, en este caso son por temperaturas altísimas que están pasando. Así es, temperaturas altísimas. Aunque en caso de nosotros, bueno, pues estuvimos en una prolongada sequía, pero eran originados esos incendios, ¿no? Relativamente originados, con eso se mezclaba con la sequía, claro, bueno, la falta de agua. Y también ellos tienen una combinación de falta de agua, de árboles secos y de inacceso a estos bosques que tienen en Chile. Vamos con las deportivas. Usted que nos anunciaba hace unos momentos en la Copa Libertadores, ¿no? Libertadores, ¿verdad? Copa Libertadores, en la fase 2 de la Copa Libertadores, que se llama la Pre-Libertadores. Fuerza, dice, la fuerza vencedora, amigos. Sporting Cristal aplastó, dicen así, una forma de decir, aplastó 5-1 a Nacional y clasificó en la Copa Libertadores, amigos, con dobletes de Ávila, el de Lora, la entrega de Da Silva y la definición final de Corozo. Los dirigidos por Núñez la rompieron, amigos, en el Estadio Nacional. Ahora esperan al ganador entre Boston River y Huracán para la fase 3 de la Libertadores, mis estimados. Así es, sí, en un partido electrizante, realmente electrizante, donde se creía todo perdido ya con el gol de Nacional. Cristal logró remontar y clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores. Cabe destacar que con el nuevo reglamento de la Conmebol, ya Cristal está clasificado a la Copa Sudamericana. Ahora cabe ver si clasifica a la Copa Libertadores, a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y en Cusco, en la vecina región de Cusco, ¿qué ha pasado ahí? Están pidiendo cordura y respeto para hinchas y barristas de los 3 equipos cusqueños en Liga 1, ya que en el último partido de Garcilaso frente a Grau habrían sido atacados barristas de Garcilaso por desadaptados de otros equipos que aún se desconoce su bueno, pero procedencia. ahí no puede haber hincha de la Alianza, pues se trata de 3 hinchas de 3 equipos cusqueños que parece que entre ellos estarían atacándose. Claro, nadie ha mencionado a hinchas no, de la digo Alianza. yo, pero usted dice ajenos, pero en este caso son hinchas de uno de los 3 equipos, en este caso. Sí, ¿Cómo es el enfrentamiento? Dicen que el pez muere por su boca. No sé por qué usted menciona Alianza. No, yo digo que sí, efectivamente, en la ciudad de Lima, no solamente los aliancistas, sino también hay de la U, del Sporting Cristal, son violentos estos hinchas, por eso no hay garantías para poder salir tranquilamente, presenciar un partido, pero en este caso, el Cusco también va a ser
otro escenario, con 3 equipos y 3 clases de hinchas también. Entonces van a chocar, pues en algún momento no les va a gustar la derrota y van a atacar al hincha, pues, ¿verdad? En este caso es lo que usted está dando a conocer. Prácticamente, pues, los hinchas ya están reavivando, ya están reviviendo allá en la ciudad de Cusco. Hincha cuyo equipo pierda va a atacar al ganador. Ojalá que no, ojalá que no, porque en el Cusco siempre se ha vivido un ambiente de paz y tranquilidad. Y hay unos cuantos desadaptados, como en todo el lugar, que existen, y esperemos que se reconozcan a este tipo de personas y se pueda controlar a estos desadaptados que han generado estos desmanes en este último partido. Y el domingo al Estadio Garcilaso, manifiestan ellos, a las 13 horas Cienciano recibe Alianza Sullana por la Liga 1 en un encuentro que francamente será electrizante en este campeonato de la Liga 1 que está siendo afectado por estos trámites de transmisión. Con más noticias, amigos, atención, el director técnico uruguayo Jorge Fossati ha sido interesado por la directiva del Universitario para reemplazar a Carlos Companucci. En este caso, amigos, atención, el director técnico Jorge Fossati, quien estuvo hasta noviembre del 2022 en Danubio, es una de las opciones que maneja la directiva del Universitario de Deportes. 7:22, amigos, 7 de la mañana con 22 minutos. 7 de la mañana con 22 minutos y vamos a una pausa y regresamos con más información en tu informativo Willaricuy. Pero antes de que te vayas, mira, en Argentina, en verdad dicen, hay bombazo desde Argentina, dice, Ricardo Gareca sostendrá reunión con el Vélez Sarsfield para volver a ser director técnico del club. Bueno, es una noticia que se destaca, pero ha sido director técnico en estos últimos meses como de 5 clubes. Se ha anunciado como director técnico de 5 clubes. ¿Qué ha pasado con el de 4 países? Con el Tigre Gareca. Sí. No se estabiliza. ¿En el Perú cuántos años estuvo? Estuvo desde el 2015, me parece. Y se le ha ofrecido todavía la dirección más, pero él, no hubo buenos acuerdos. Así es, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol no hizo bien las negociaciones, hizo las negociaciones ya por compromiso con el Tigre Gareca. Así es, amigos, 7 de la mañana con 23 minutos, a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricuy. Usted está siendo informado a través de Willaricuy. El día de hoy se está lanzando lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Surpuy de 9 a 10 de la mañana. Chaymi Valerica Mishaykis noqa profesora Francisca wawanchis wankushka chay yachaykunata yacharisun wasillapi yacharisun kay radio uyarisun Ichaqa gobierno churamushanmi clases virtuales nisqata imallatak kay wayqichunapas Radio Surpuymantapas paykunapas más tarimunqa kay ratupi wawanchuna uyarisunchis. Comunicamos de que hoy día se está transmitiendo ya las sesiones de clases
en Radio Surfuy, que muy amablemente creo que han hecho ya las coordinaciones con la UCEL Cotabambas. He tenido conocimiento de que ustedes también van a apoyar en este cruzado de educación a distancia. Sinceramente, como director de institución educativa, le agradezco mucho a la empresa por este apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. El día de hoy se está lanzando lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Surfuy de 9 a 10 de la mañana. Jaime Valeria Mishaykis, noqa profesora Francisca, wawanchis wankushka, chay yachaykunata yacharisun, wasillapi yacharisun, kay radio uyarisun. Y ya el gobierno mi clases virtuales escata, inmediatamente que Radio Surfuy mandas para que no pase más tarde, que hay rato que wawanchuna uyarisunchis. Comunicamos de que hoy día se está transmitiendo ya las sesiones de clases en Radio Surfuy, que muy amablemente creo que han hecho ya las coordinaciones con la UCEL Cotabambas. He tenido conocimiento de que ustedes también van a apoyar en este cruzado de educación a distancia. Sinceramente, como director de institución educativa, le agradezco mucho a la empresa por este apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Regresamos con el informativo Huillaricuy, 7 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28. Buenos días, señor, señora, joven, señorita, Huaycaicuna, Panaicuna, Ima, Inayan, Cachainkis. Buenos días a todas las personas que recién se están uniendo con nosotros. Son las 7 con 28, vamos con las redes sociales. Roxana Huacho nos dice: buenos días, señor Guillermo, señor Henry, lo escucho en Cusco rumbo a las clases. Claro que sí, rumbo a las clases. Algunos colegios ya comenzaron las clases y nos debemos levantar temprano a hacer un buen desayuno. Ojo, a hacer un buen desayuno. Nosotros mismos preparar de repente un huevito sancochado, un sanguchito. Enviar agua. Esta comida chatarra de repente por hacer rápido, por enviar eso nomás, ya estamos haciendo daño a nuestros hijos. El día sábado hemos estado con la doctora en salud en Surfuy y nos comentaba que estos productos son altamente cancerígenos. Para prevención del cáncer, como medida de prevención del cáncer, debemos de consumir comida natural, debemos dejar de consumir esa comida chatarra. Verónica Guamaní Silva nos dice: buenos días, señor Guillermo, le escucho desde Pedregal. Un saludo para ti, Guillermo, de Verónica Guamaní. Wilber Abarca nos dice: buen día, los hinchas del Deportivo Garcilaso del Cusco fueron agredidos por malos hinchas de Cienciano. ¿Dónde queda Pedregal? Pedregal. Está en Lima, yo conozco Pedregal en Lima. Imagino. Nos están escuchando desde todo el país y desde distintos países también a nivel mundial. Bueno, este es lo bueno de las redes sociales, que te pueden escuchar allá en cualquier otro planeta también, ¿no? Así es. Y bueno, a Gilbert decirle que sí, pues hay malos hinchas de otros equipos, pero también hay buenos hinchas, hay señores hinchas que respetan los partidos. Roxana Huacho dice: Pedregal también creo que hay en Arequipa.
¿Verdad? He escuchado también en Arequipa. Así es. Debe ser de Arequipa, más indicado, amigos. 7 de la mañana, 31 minutos. Mi estimado Henry, usted sabe que cada año se instalan instituciones que articulan, digamos, la función de las diversas instituciones. Vale la pena, en este caso, repetir, porque, digamos, es común que a inicios de clases siempre los niños estén un poco sufriendo de anemia, de desnutrición. También en realidad ahí se trata también de malas actuaciones de los padres de familia, digamos así, violentamente actuando contra la mujer. Hay esa inseguridad ciudadana también prácticamente en algunos sitios. Hay abigeato, bueno, hay brechas en educación. Entonces, para poder articular esto, bueno, se ha instalado la instancia de la articulación local allá en Mara. Y para esto estamos ya en comunicación con el gerente de desarrollo social del distrito de Mara, el señor Óscar Alatista, a quien le damos la bienvenida. Don Óscar, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por este espacio cedido para poder dirigirme y, en primer lugar, saludar a todas las autoridades del distrito de Mara y, por supuesto, a todas las autoridades y también a toda la población de la provincia de Cotabambas. Sí. Bueno, en primer lugar, pues también mandar mi saludo al señor alcalde Alex Roque Mío, quien pues viene esta vez la oportunidad de poder llevar los timones del distrito de Mara. Sí, efectivamente, la semana pasada, el 17 de febrero, se ha instalado la instancia de articulación local de este distrito de Mara, con la finalidad de poder atender este problema, este flagelo social que ya hace mucho tiempo nos viene aquí en Mara haciendo, digamos, generando problemas, no solamente en la educación, sino principalmente en el desarrollo integral del niño y niña de 0 a 5 años. Y también, por supuesto, hablamos no solamente de la anemia, de la desnutrición, ¿no?, en niños y niñas, sino también en adolescentes e incluso en las personas adultas. Es así que esta instancia de articulación local de Mara ha sido instalado en esta fecha, presidido por el señor alcalde, ¿no?, Alex Roque Mío, y bueno, la Secretaría Técnica está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social del Distrito de Mara, y todas las instituciones que vienen trabajando en este distrito, como es la policía, centro de salud, está la subprefectura, el juez de paz, las otras instituciones como los tambos, MIDIS, programa Juntos, entre otros. Se ha conformado ya esta instancia de articulación local con esa finalidad, pero no solamente es también el tema de los niños de 0 a 5 años, el tema de la desnutrición crónica. También esta instancia de articulación local es para hacer un plan de acción, ¿no?, y atender otros problemas que tenemos en el distrito, como es la violencia hacia la mujer, como es la inseguridad ciudadana, como es también este tema de estas brechas que tenemos en educación, ¿no? Y bueno, entre otros problemas, principalmente ellos, para poder generar un plan articulado entre todas las instituciones que tenemos en este distrito. En realidad es una institución muy necesitada, porque lo que se quiere es involucrar a cada una de las instituciones en las responsabilidades. Articular todas esas responsabilidades es muy bueno, porque en verdad no solamente problemas de niñez, no solamente problemas entre los mayores, no solamente problemas, digamos, podemos tener incluso de inseguridad ciudadana, que compete pues a diversas instituciones. En este caso, ¿qué nivel de responsabilidad tiene esta instancia de articulación local para, digamos, regularmente reunirse y presentar logros? Porque no se trata simplemente de hacer figurar una institución y quedar ahí, ¿no?, firmar, ¿no?, sino hay que mostrar logros, don Óscar.
Definitivamente. Bueno, vamos a tener mensualmente, hemos quedado una fecha cada 17, ¿no? de cada mes nos vamos a reunir para ir no solamente planificando, ¿no? sino también evaluando, ¿no? Organizando, evaluando, ejecutando el plan que ya se viene elaborando conjuntamente. Entonces, vamos a tener varias reuniones también de evaluación, no solamente del plan, sino también de la participación de los integrantes de esta instancia de articulación local. Porque muchas veces sí hay personas que solamente para cumplir, o instituciones que mandan a sus delegados, ¿no? o a sus representantes, solamente para cumplir pues con alguna ley, alguna norma. Firmar el documento. Reunir las firmas y bueno, listo, ¿no? No. Creo que ya debemos darle un enfoque participativo, debemos darle ya un enfoque de responsabilidad, de corresponsabilidad de todos los problemas que tenemos aquí, porque hemos venido a trabajar, a solucionar estos problemas, ¿no? del distrito de una forma participativa, de una forma concertada, ¿no? Para eso es este espacio. Claro. Y bueno, es importante la evaluación de todos los integrantes de esta instancia de articulación local permanentemente, ¿no? Y bueno, tenemos, también las responsabilidades, ¿no? Las acciones que se tienen que realizar, ya con algunas responsabilidades. Esta siguiente reunión justamente vamos a socializar este plan de intervención multisectorial, ¿no? Porque solamente, mire, ya es insuficiente los recursos, es insuficiente el personal, también la parte económica, ¿no? La parte administrativa, etcétera, por ejemplo, en el tema de salud del centro de salud del distrito de Mara, en el tema de educación de la UGEL de Cotabambas, para solucionar los problemas del distrito, ¿no? Principalmente en estos niños, ¿no? Entonces, la única estrategia es atacar este problema o estos problemas en forma articulada, ¿no? Es la única forma, recurrir a la municipalidad, recurrir a las empresas que tenemos acá en el distrito, recurrir a todas las instituciones, ¿no? Es, creo que, la única salida que tenemos, porque ya son años, muchos años, que estamos en eso de que, bueno, el tema de educación pues le corresponde a la UGEL, a solucionar los problemas de la UGEL, no podemos nosotros meternos en ese problema. Solamente estamos mirando de lejos, ¿no? El problema de salud, de la desnutrición, bueno, le corresponde, que es competencia de los centros de salud del distrito o de la provincia. No, ya hemos palpado esa realidad, hemos constatado, estamos convencidos de que cada sector, con los recursos que tiene a la fecha, no va a solucionar los problemas. No podemos mirar de lejos, tenemos que actuar concertadamente, tenemos que hacer unos planes multisectorialmente, intersectorialmente, no hay otra solución. Entonces, en Mara queremos darle un enfoque diferente a esta atención de estos problemas que tenemos. Entonces, ese plan articulado es importante, y su evaluación, su ejecución, su organización, su evaluación, ¿no? Es importante. Y también la evaluación de sus integrantes, del nivel de participación que tiene, para poder ir motivando, para poder ir exigiéndonos, ¿no? En esta responsabilidad que tenemos en el distrito. Esperemos que este plan de acción que ustedes lo van a realizar cada 17 del mes,
tenga pues digamos la actividad que le están responsabilizando a una institución para que pueda superar en este momento y en la próxima reunión ver que si efectivamente se ha realizado o no se ha realizado, porque de eso se trata, mes a mes, cada 17, evaluar efectivamente cuánto hemos avanzado en esa responsabilidad, en el problema que teníamos en ese momento, y de esta manera evaluar si se ha avanzado o no ha avanzado, incluso ponerle fechas, porque si se trata simplemente de poner digamos actividades, responsabilidades, darle responsabilidad a una institución y finalmente eso no se cumple, no llega a realizarse el objetivo, en realidad estaría escrito nada más en este plan de acción. Lo que necesitamos es que efectivamente se pongan fechas para presentar los logros. Definitivamente, por eso exhortamos a todas las instituciones que integramos las instancias de articulación local, los espacios de concertación local para el desarrollo del distrito, ¿no? Porque en otras palabras, esta instancia no solamente pues vamos a enfocar el problema de la desnutrición, porque el problema de la desnutrición, de la anemia en los niños es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Que pues intervienen para realmente que generan este problema. Entonces, no es solamente una institución la que va a solucionar, no solamente es el único el único tema o es la educación o es el agua o la alimentación, es multifactorial. El tema de la violencia es otro tema que también influye en este problema. El tema de la educación, por supuesto, también el nivel de la calidad educativa que se recibe, la formación de los padres, etcétera. La economía, sobre todo, también, etcétera. Entonces, son problemas que diferentes factores que van a influir en la calidad de vida de la persona en el distrito. Por eso, este espacio de concertación, de concertar, ¿no?, los titulares de las diferentes instituciones. Exhortamos pues a las instituciones no enviar a algún delegado, a la secretaria, al asistente, bueno, pues por ahí, ¿no?, a alguien para poder nomás solucionar el problema del día. Exigimos también que estén los mismos titulares, ¿no?, los mismos decisores de las instituciones para poder tomar acuerdos, ¿no es cierto?, concretos, porque si van a mandar solamente al asistente, a la secretaria, pues no vamos a solucionar nada. Aquí claro, por supuesto que y encabezado principalmente por el señor alcalde, ¿no?, quien es el gobierno local, quien tiene que también evaluar la participación de sus integrantes de esta instancia. Entonces también exhortamos al señor alcalde que nunca, es su compromiso, que nunca va a faltar a ninguna reunión de la instancia de articulación local. Creo que es la principal motivación que también para todas las instituciones y autoridades que tenemos en el distrito. Bueno, ojalá los acuerdos traigan más adelante los resultados en un tiempo determinado, señor Oscar, porque no se trata de asumir responsabilidades y nunca traer los resultados. Eso es lo que siempre hemos podido ver. Y ojalá marche bien pues esta instancia de articulación local, que efectivamente tiene bonito nombre, pero ojalá marchemos bien, don Oscar. Estaremos al tanto de los resultados que traigan cada institución y en las obligaciones, en las responsabilidades que le compiten. Sí, efectivamente, esa es la razón de esta instancia y bueno, tenemos experiencia en estas instancias de articulación local en diferentes distritos y creo que cada vez nuestro accionar tiene que ser más concreto, tiene que ser más objetivo, ¿no? La experiencia tiene que ayudarnos a solucionar ya estos problemas, que estamos convencidos de estos problemas que limitan el desarrollo integral de la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque decimos que un niño sano, un niño educado y un niño es un niño feliz, ¿no?, que sí va a cambiar el país. Ese es nuestro principal eslogan, ¿no? Y también decir a todos, ¿no?, de que este problema no es solamente de una institución, sino de muchos. Por eso que en el dulce idioma de los incas decimos que Cusca, Yancasun, Alin Causaipa. Ese es nuestro eslogan en nuestro distrito de Vilcabamba, desde el gobierno local del distrito de Mara, ¿no?, aquí en la tierra en la capital histórica de los Yanaguara.
Perfecto, don Oscar, muchísimas gracias. Un abrazo para usted. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Estuvimos con Oscar Alatrista, amigos, gerente de desarrollo social de la Municipalidad de Mara. Muy bien, y bueno, recordar. El primer paso para solucionar los problemas es reconocerlos, y una felicitación porque se está reconociendo, existen problemas, hay problemas, pero también hay un deseo de solucionarlos, hay un deseo de desarrollarse, progresar y solucionar todos los problemas que aquejan al distrito a nivel personal y a nivel social, y no se van a ver resultados de la noche a la mañana. Esto es un proceso, se va paso a paso, se van a ir consiguiendo resultados, van a haber tropiezos, pero seguramente van a seguir adelante con todo este proceso. Y es interesante, Henry, de que efectivamente, como decía el señor Oscar Alatrista, de que en este tipo de reuniones esté el mismo titular, no mande a la secretaria, no mande al asistente, no, sino el mismo titular, y se comprometa a solucionar un determinado problema que en ese momento se esté presentando. Así es. No se trata simplemente de enviar, oye, pues finalmente mándale a fulano y tal para que esté en esa reunión y firme el documento. No, en estas reuniones de instancia de articulación local se tiene que efectivamente ver cuál es el problema del momento que está afrontando, digamos, y a qué sector le corresponde solucionar, y asumir la responsabilidad, y para la siguiente reunión traer el resultado. Y ya prácticamente no se trata de que esté en el papel y finalmente nunca se cumpla y sea simplemente un saludo a la bandera. Exhortamos a todas las instituciones a ser proactivas. Muchas veces las instituciones se lavan las manos y dicen, no me corresponde, le toca a él, le toca a este, es competencia de esta institución, es competencia de este. Hay que decir, ya, me toca a mí, soy yo el responsable de esto, soy yo la responsable de este problema. Entonces hay que poner las manos a la olla y comenzar a trabajar por el desarrollo y solucionar estos problemitas. Es el compromiso que adquieren, entonces deben asumirlos como debe ser. En realidad eso se trata. Bien, vamos a ver, 7 de la mañana con 47 minutos. Tenemos ahí, atención, mensajes a través del WhatsApp. A través del WhatsApp nos dicen, muy buenos días, Radio Surfo, y se le invita a todos los aficionados de carreras de caballos que se llevará por la despedidas de carnavales este 4 de marzo, una gran carrera yunzada en la pista hípica. Los hermanos Sondo, Paquito y Manolito en la comunidad de Ocoruro del distrito de Tambobamba. Quedan invitados los de la parte Sauricaya con 2 categorías, Chiro 400 metros y mano alzada 600 metros. Esperamos vuestra concurrencia. Atentamente los organizadores, hermanos Sondo. Gracias, Radio Surfo, y repetimos, se va a hacer una carrera de caballos de despedida de carnavales este 4 de marzo, una gran carrera y su respectiva yunzada en la pista hípica de los hermanos Sondo, Paquito y Manolito en la comunidad Ocoruro del distrito de Tambobamba. Quedan todos invitados de la parte alta de Sauricalle con 2 categorías, Chiro 400 metros y mano alzada 600 metros. Esta es una gran oportunidad de reactivación económica, de intercambio económico para todos los pobladores. Bueno, antes de irnos a las importantes informaciones sobre los festivales del Puchero, del Timpo, en tanto en Andahuaylas como en Abancay, ahí tenemos del profesor Clever Segarra. Acaba de llegar un mensaje que dice, a ver, profesor, un abrazo para usted, gracias por estar escuchándonos como siempre, y estamos aquí. Vamos a ver qué dice por ahí. Licenciado Guillermo, buenos días. Hace 10 años atrás hemos escuchado algunas veces, fuimos parte de la mesa de concertación, pero hasta el momento en diferentes instancias del gobierno no tuvo mayores logros. Previamente se tiene que evaluar las mesas articuladas o de concertación, y las debilidades identificadas se tiene que reorientar. Previo al desarrollo de una mesa de concertación, se tiene que levantar un diagnóstico real para acoger las demandas y expectativas del pueblo, manifiesta el profesor Clever Segarra. Así es, a propósito de la instalación de esta instancia de articulación local, amigos. Muy bien, muchísimas gracias por la sugerencia, profesor Clever. Nos vamos con las noticias, amigos, y como siempre, amigos, cada una de las municipalidades que son prácticamente
prácticamente el motor de las provincias, el motor de las ciudades, están preocupados por la reactivación de la economía, amigos. Atención, en este caso, el primer Festival del Puchero y Encuentro del Carnaval Andahuaylino 2023 está programado para el día sábado 4 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Andahuaylas. Y en el marco de la reactivación económica, la Municipalidad de Andahuaylas viene organizando el primer Festival del Puchero y el Encuentro de Carnaval Andahuaylino 2023. Ha sido cambiado, era el Puclley. Era eso a nivel nacional e internacional. Claro. Ahora solamente va a ser Encuentro de Carnaval Andahuaylino 2023 y Festival del Puchero, con la participación de las instituciones, restaurantes, organizaciones sociales, entre otros. Y esta actividad se realizará pues en la Plaza Mayor de la provincia el 4 de marzo, amigos. Atención, este 4 el día sábado, amigos. Sábado es, ¿no, verdad? Sábado. A partir de las 9 de la mañana. Las organizaciones indicaron que habrá exposición y venta de productos, venta de artesanías y platos típicos, con el propósito de promover los emprendimientos y dinamizar la economía local afectada por la pandemia del COVID-2019 y recientemente, amigos, y sobre todo por esto, amigos, por las protestas sociales, amigos, que prácticamente hicieron pues un panorama inviable en cada una de las ciudades, cerrando carreteras, impidiendo que nuestros productos fluyan, amigos, y generando prácticamente el desabastecimiento de productos de primera necesidad y luego el encarecimiento que afectó a tantas familias y bueno, pues y en este caso la falta de economía local, amigos, en cada uno de nosotros. Y vamos a ver qué dice desde Abancay también. Atención, en Abancay también ya está todo listo para poder llevarse a cabo este bonito festival, mi estimado Henry. A solicitud de las agrupaciones artísticas se está desarrollando, así como de los pequeños empresarios de gastronomía y artesanía, la Municipalidad Provincial de Abancay realiza los preparativos para la organización de 2 actividades relacionadas con las fiestas de carnavales abanquinos 2023. Se trata del Festival de Timpus o Pucheros y el concurso de compadres. Ayer Jorge ya nos estaba adelantando concurso de comparsas. Concurso de comparsas. Ayer ya nos estaba adelantando al respecto. Estaban solicitando porque realmente significa ingresos económicos para ellos, porque al vivir del arte, esto también significa ingresos. Y esta es la única oportunidad del año que tienen de repente para poder tener estos ingresos. Músicos, artistas de danzas, es su única oportunidad para conseguir ingresos y poder vivir de su arte durante todo el año. Claro, esto no se trata solamente de un solo sector. En este están comprometidos toda la población. Imagínense, o sea, en realidad, pues, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, de postergar este tipo de actividades culturales en el cual se mueve la economía a través de diversos sectores, como usted dice, los músicos, están las mamás, las señoras que tienen negocios, están los transportistas, están, digamos, mamitas que venden de a pie sus productos, personas que efectivamente compromete a todo el mundo. Están las personas que confeccionan esos hermosísimos trajes que no se confeccionan en otros sitios, que solo los artesanos abanquinos, los textileros abanquinos desarrollan estos trajes. Ellos viven del ingreso de estos carnavales, entonces se han visto afectados necesariamente por estos conflictos sociales, que no decimos que no se hagan, que se desarrollen, pero que también respeten los ingresos económicos de estas familias. Bueno, esta bonita exposición, y también va a haber venta de trajes típicos de la ocasión. Habrá también, atención, va a servir para engalanar más a esta primera actividad. Dicen que se contará con la participación de exponentes de la gastronomía de Lambrá, Macura, Oasi, por supuesto de Abancay, para cerrar con broche de oro. Dicen a las 15 horas del día 4, el día sábado, varias comparsas participarán en un pasacalle por la avenida Venezuela hasta el Parque Micaela Bastida, donde los esperará un festival musical autóctono, amigos. El día 12 de marzo tendrá lugar, dicen, el concurso de comparsas del Carnaval Abanquino. Desde las 11 de la mañana, esto es el 12 de marzo. Las delegaciones se concentrarán en el Parque Olivo para participar de un pasacalle con calificación hasta llegar al estadio de Condebamba, donde inmediatamente se iniciarán las presentaciones. Así aún que el 12 de marzo, lamentablemente es un poquito tarde ya, pero por lo menos se está desarrollando esta actividad que significa pues
el movimiento económico tanto para transportistas, para comerciantes, para artesanos en la ciudad de Abancay. Y también se están desarrollando diversas actividades en nuestra provincia. Bueno, y con estas dos actividades, Henry, se baja el telón del Carnaval Abanquino de la edición 2023, quedando suspendida la mayoría de los eventos que revaloran y conservan las costumbres de esta parte del país, además que promueve el desarrollo económico local. Sin embargo, por la coyuntura política, esta fiesta costumbrista declarada Patrimonio Cultural de la Nación fue suspendida, pero finalmente han entendido que no se pueden confundir la política con la actividad cultural también de cada uno de los pueblos. Así es, así es. Esto significa ingresos económicos por parte de diversos sectores. 7 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55, y una lamentable noticia nos viene desde la vecina región del Cusco. Docente perdió la vida tras accidente de tránsito en Cusipata. El bus interprovincial de placa de rodaje AUX 887 perteneciente a la empresa Milagros, conducida por Edwin II Puma Champi, se despistó y ocasionó lamentable accidente de tránsito. Macaulay Olivera Condori es el profesional que falleció en el accidente de tránsito, quien en vida fue docente del Instituto Superior Vilcanota en Sicuani. Ya se tiene una lista de fallecidos. Atención, hay una lista de fallecidos en este accidente de tránsito en Cusipata, Quispicanchi, en la región del Cusco. Se trata de Sharon Anaís Macedo Esquivel, de 21 años, Adriano André Osís Condori, Elizabeth Graciela Coragua, Otorino Jaime Cuyo, Marina Condori Callo, Victoria Cáceres. Lamentable la noticia que nos llega desde la vecina región de Cusco. Más noticias, amigos, 7 de la mañana con 57 minutos. Que ahora está siempre Napayocos, años japas. Ayer me decían, Uerajucha Guillermo, Runasimichapi, ya, Kunanques, Kunanjamanan, Runasimichaya, Pichojan, Kunas, Japalichinquich, antes me caran, Runasimichapi Puni. Allá, Tapin, Sainatan, Nibanco, y yo ya digo aquí está ya. Así que un abrazo para el señor presidente de Allaba, don Daniel Quispe Jahuana. Igualmente para Martina Wilca Chalco, para mis mamitas, atención amigos, Eduarda Criollo Gabriel, para doña Juanita Wilca Cahuana, para Valentina Arredondo Osjo, para Rosita Osjo Criollo, para Augusto Arredondo Supanta, para Edelmira Quispe Cárdenas, para Maribel Cahuana Gómez, para Damaso Cárdenas Quispe también, amigos, para Yolandita Ochoa, Santos Agüero, para Victoria Horrado, para el presidente, ya le habíamos dicho, don Vicente Guamaní, para don Toribio Cárdenas, para Agripina Quispe y Luisa Condori Ledo, y Teófila Aranguriga Monal. Todas ellas ayer estuvieron con mochilas en mano fumigando sus papas que habían sido afectados por las granizadas y también por las próximas amenazas que podrían ingresar sobre estas plantaciones. Sumarse en Caixan, efectivamente, a pesar de que estos ya fueron sembrados en el mes de diciembre, a estos días se presentan muy bien las plantitas, pero lamentablemente la granizada que ha afectado en varios distritos ha ocasionado, pues amigos, que estén nuestros hermanos bastante tristes y apenados. Pero atención, con estas fumigaciones que se están realizando, se van a fortalecer las plantas y nuevamente van a reavivar y van a crecer, amigos. Como todo en la vida. Sí, así es. A veces tenemos momentos difíciles, pero tenemos que... no con esos productos, pero tenemos que fumigarnos. Así es, efectivamente. Tenemos que levantarnos y seguir adelante, siempre sonriendo. Oye, Kaikuna Panaikuna, Runas y Michapipis. Allinta Asiukusun, Allinta Causayukusun, Wabacunata, Allinta Uyguasun, Allinta Chisun, Allin Runa Canancupa. Ahora sí, nos vamos a las primeras planas. Ya está con nosotros nuestro compañero Gonzalo Huirce. Gonzalo. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Gonzalo, muy buenos días.
Ayillanchu Huacaicuna Panaicuna, ¿cómo estás, Henry? ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo están todos los oyentes del informativo Huillaricui? E ingresamos al mejor mes del año, marzo. Hoy, miércoles 1 de marzo del 2023, tenemos ya listas las portadas de los principales diarios de circulación local, regional y nacional. Vamos a empezar, en primer lugar, con el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que su portada del día de hoy, que nos trae cárcel para ex servidores del municipio de Abancay. Juez dictó 3 años de pena suspendida. Exfuncionarios se acogieron a culminación anticipada tras investigación fiscal. Trabajaron en obra ejecutada durante gestión de exalcalde Manuel Campos en el 2015, alquilaron maquinaria y se beneficiaron con dinero cobrado a comuna provincial. Imagínense ustedes esto, amigos. A cárcel entonces para los ex servidores del municipio de Abancay. Vamos con el diario El Sol, el diario Sol del Cusco. Dice en su edición hoy, 1 de marzo, se tiran la pelota. Adelanto de elecciones es una discusión pendiente en el Congreso de la República, aunque algunos consideren que es posible adelantar los comicios para este año. Pleno del Congreso sesionará el viernes para abordar reconsideración, nos dice el diario El Sol del Cusco. También tenemos en nuestras manos, amigos, el diario Gestión, que nos dice: Chavimochic 3 y otros 5 proyectos se incluirían en el paquete G2G. Propuesta del Midagri tiene un valor de 3.356 millones de soles y también contempla la ejecución de los embalses y canales de Chinecas. El sistema hidráulico integral del Valle Chanchay en Lambayeque se realizará como APP con un convenio en el que Midagri sea concedente, nos dice el diario Gestión. Tenemos el diario El Correo, que nos dice 36 meses más de prisión. ¿Para quién? Para el ex presidente de la República, para Pedro Castillo. La Fiscalía pide nueva cárcel preventiva para Pedro Castillo y exministros Heiner Alvarado y Juan Silva, nos dice. Expresidente que cumple arresto provisional de 18 meses por golpe de Estado enfrenta nuevo pedido por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su gestión. Audiencia del Poder Judicial por graves casos de corrupción se realizará este día viernes. Este día viernes entonces se va a estar decidiendo si le dan 36 meses más para el expresidente Pedro Castillo. El diario Expreso, ¿qué nos dice? En la mira, dice, Fiscalía puede pedir de nuevo prisión preventiva contra Aníbal Torres. Uno de los fundamentos de hecho que presentó su abogado para que no le impongan esa medida coercitiva era que está muy enfermo, dice Aníbal Torres. El ex asesor de Pedro Castillo tiene el privilegio de hablar sobre sus procesos judiciales. En cambio, jueces prohibieron a Vizcarra, PPK, Humala y Fujimori declarar a la prensa, nos dice. Vamos con más diarios. ¿Qué diario tenemos por aquí? Tenemos el diario Perú 21, dice Hostal FENATEP. Dirigentes del FENATEP, Movadef, les darán alojamiento a los manifestantes que vienen de Puno para otra pretendida toma de Lima. ¿Y por qué se estarán juntando esta vez? Me pregunto yo. Bueno, se van a estar manifestando, digamos, en la plaza 2 de mayo, donde es el lugar de la concentración. Y bueno, por supuesto, ya hay tanquetas de la Marina en este punto para evitar que puedan tomar nuevamente el centro de Lima y realicen destrozos, ¿no? Destrozos millonarios, como ya lo hicieron anteriormente. Por otro lado, también la aerolínea colombiana Viva Air deja varados a 600 pasajeros en Perú. Esto es preocupante, amigos, ¿sabes? Esta aerolínea que se ha declarado en quiebra y no quiere dar la cara, pues, por todos los perjudicados, y dentro de ellos hay 600 pasajeros que estarían sin poder viajar. Vamos con el diario La República. En la edición hoy, miércoles 1 de marzo, la ONU expresa preocupación por la violación de los derechos humanos en el Perú. Solicitan al gobierno información sobre las denuncias recogidas. 8 representantes del Alto Comisionado de la ONU envían documento al Perú en el que enumeran las denuncias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y presuntos homicidios, incluso de menores de edad, en las movilizaciones. El diario El Comercio, hoy en la portada también, Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Castillo
por corrupción. Los delitos serían organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Esta solicitud, para que todo el mundo lo sepa, también incluye a los exministros Heiner Alvarado y Juan Silva, que actualmente, como sabemos, está prófugo. Esta pesquisa es por los casos del MTC, del caso de Mi Vivienda y también Petro Perú. Así que están con los ojos en la mira y vamos a ver si le dan 36 meses más a Pedro Castillo. El diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, nos dice: Estado busca reactivar la agricultura y reducir precios de los alimentos. Plan con punche. Perú Agro invertirá ¿cuánto? 1.070 millones en el sector. Intervención permitirá elevar la productividad y la competitividad del sector, subraya ministro de Economía Alex Contreras. Tenemos también el diario El Popular, por supuesto. Este viernes definen el futuro del expresidente. Nos dice: pedido de fiscal contra Castillo es de 36 meses de prisión, que está sindicado como presunto líder de una organización criminal en Palacio de Gobierno. Otra noticia también: Cristal, el Sporting Cristal goleó 5-1 al Nacional de Paraguay. Partidazo de celestes para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ávila metió 2, Ignacio, Lora y Corozo marcaron los tantos del elenco rimense. Buenas noticias para el Sporting Cristal. El diario El Ojo: los 500 puntos rojos de Lima, dice: aquí te asaltan a mano armada, roban celulares, venden droga, entre otros delitos. Lima está peligroso, amigos. En dichas zonas, solo en enero del 2023, solo en enero del 2023 se registraron 8.000 atracos denunciados en comisarías, así que hay que cuidarse. Y vamos culminando entonces con el diario El Trome. Fiscalía da golpe a Castillo, le dice: piden 36 meses de cárcel para el profesor. Y en los diarios deportivos, en el Líbero, lo grita el Perú. Como les decía, Cristal jugó un partidazo y goleó al Nacional de Paraguay. Todo el diario Todo Sport también dice noche celestial, pero ya más adelante en el segmento deportivo seguro van a estar ampliando este hermoso partido que tuvo ayer el Sporting Cristal, donde goleó al cuadro paraguayo por la Copa Libertadores. Amigos, esas han sido las portadas de los principales diarios a nivel local, regional y nacional. Ya saben, hay que cuidarse mucho, sobre todo en Lima, porque los asaltos están a la orden del día. Henry, Guillermo, adelante en cabinas. Gracias Gonzalo. Muy buenos días. Gracias a ustedes, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos. Estuvo Gonzalo Huirce con las primeras planas, informando siempre, enterándose, yendo a kiosco muy tempranito para poder darnos esas primeras planas de los principales diarios. Los diarios tienen opiniones diversas, pero siempre es necesario conocerlos. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero es necesario saber qué es lo que dicen para darnos una opinión. Y bueno, ayer Cristal logró una remontada pero histórica, una remontada increíble. Y para darnos mayor información, vamos con los deportes en Surfuy. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Y está con nosotros William Guamán, la catedral del deporte, para decirnos qué pasó el día de ayer. Se alinearon los astros, los planetas. ¿Qué ocurrió el día de ayer? ¿Por qué Cristal goleó, gustó y ganó 5-1 a Nacional de Paraguay? William, buenos días. Buenos días, Henry. Buenos días, Guillermo. Y muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfuy y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo están ustedes? Nosotros ya listos para llevar la información deportiva. Bueno, parece, mi estimado Henry, que este año va a ser celeste, ¿no? Recordemos que el Sporting Cristal ayer, vistiendo su camiseta tradicional, la oficial, pudo vencer por 5-1 al Nacional de Paraguay y clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores de América. ¿Qué significa esto? Que todavía va a jugar un partido más, puede ser ante el Huracán o ante el Vélez de
de Uruguay, que podría ser los equipos con los que jugaría la tercera fase, y luego recién se iría a la fase de grupos. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que, aparte del tema futbolístico, que fue muy bueno ayer tras la goleada de 5-1, también hubo una recompensa económica sustancial para el cuadro del Sporting Cristal, que recibió 1,5 millones de soles, 1,5 millones de soles por su clasificación a la siguiente fase de esta Copa Libertadores de América. Y bueno, lo importante también es que hubo bastante participación de jugadores que están siendo vistos por el seleccionador nacional. Uno de ellos es el jugador Lora, que ayer anotó un espléndido golazo. En realidad, este fue el gol que permitió la clasificación directa a la siguiente fase, y con ello el Sporting Cristal, después de esta remontada épica e importante, logra su clasificación a la siguiente fase. Muy bien por el Sporting Cristal, muy bien por los jugadores que también hicieron buen partido, como Pretel, como Castillo, que son jugadores seleccionables y que ayer demostraron que están a la altura de las circunstancias y que podrían aportar significativamente a la selección peruana, y esto es lo que está esperando seguramente Reynoso. Thiago Núñez es el técnico del Sporting Cristal. Tras el partido dijo que hubo corazón caliente y carácter para competir. Bastante fuerte este Sporting Cristal. Hay seguramente trabajo del técnico en esa parte de darle intensidad al juego. Se notó en el campo de juego, sobre todo en el segundo tiempo, con un Sporting Cristal bastante avasallador, y eso hace la diferencia en cualquier equipo. Reiteramos, felicitaciones al Sporting Cristal. Veremos qué pasa en la siguiente fase, y decíamos que este año parece que va a ser celeste porque el Deportivo Garcilaso también está haciendo bien las cosas en el sur del país. Está en segundo lugar después del Carlos Amanuchi en la tabla de colocaciones, pero está sin duda haciendo una buena campaña para los intereses del Cusco. Y bueno, nos comentaba también un oyente en nuestra emisora de que hubo agresiones de parte de los hinchas del Cienciano a los del Depor. ¿Qué está pasando? Eso se tiene que evitar porque recordemos que hay 3 equipos cusqueños que están afrontando esta Liga 1, y uno que tiene opciones de jugar la Sudamericana, como es el Cienciano, próximamente ante el cuadro del Universitario de Deportes, y no se tiene que presentar este tipo de desmanes porque podría haber una sanción al recinto deportivo. Hablamos del Inca Garcilaso de La Vega, o en todo caso a cualquiera de estos equipos. Vamos con más información deportiva. Bueno, también se viene la programación de este fin de semana de la Liga 1 Betson 2023. La jornada 7 arranca este viernes, cuando el Sport Boys reciba al Binacional, el Sport Huancayo al AD Cantolao, el Sporting Cristal ante el ADT Tarma, la Universidad César Vallejo ante el Carlos Amanuchi. El Cienciano del Cusco también juega ya el domingo ante la Alianza Atlético de Sullana a la 1 de la tarde. Ya se han puesto las ventas o las entradas a disposición del público, va a ser con público. Mientras tanto, el UTC de Cajamarca juega o recibe al Alianza Lima el domingo a las 3 de la tarde. Universitario de Deportes enfrentará al Melgar de Arequipa, el Deportivo Municipal al Deportivo Garcilaso. El lunes es este encuentro, ojo para los hinchas celestes. El lunes juega el Depor ante el Deportivo Municipal. El Cusco FC va a enfrentar al Unión Comercio también el lunes a las 3:30 de la tarde, jugando de local. 15 soles las entradas, nos han dicho, para que puedan ir a apreciar este encuentro deportivo. Así está la programación de la fecha número 7 de esta Liga 1 Betson 2023, y ojalá no traiga inconvenientes como la vez pasada de suspensiones o por los problemas con los derechos de transmisión, aunque no hay nada claro, ni la federación, los clubes ya tienen su posición, la federación no dice nada. Me parece que van a continuar las suspensiones, o tal vez no se juegue algún encuentro. Ojo que de no jugar estos 6 equipos que no jugaron su partido inicial y perdieron por walkover, un segundo walkover los manda directamente a la baja, y eso es lo que están cuidando seguramente los equipos que están participando de esta Liga 1 Betson y que no están de acuerdo con las disposiciones de la federación para la transmisión de sus partidos vía canal de televisión. Bueno, el Real Madrid va a enfrentar al Barcelona. Hay clásico por la Copa del Rey.
Este partido se va a jugar naturalmente en España y concita la atención, aunque el Barcelona ya hace buen tiempo ha caído, digamos, en cuanto a perfil, en cuanto a también reputación porque no tiene jugadores digamos de gran nivel. Cayó la última vez por la Europa League ante el Manchester United y esto hace de que no se tenga pues buen ojo para el Real Madrid. Lo cierto es que estos equipos se van a enfrentar este fin de semana en un partido por la Copa del Rey, el clásico del fútbol español. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva. Amigos, nosotros los invitamos a continuar todavía con la programación de nuestra emisora Surfo y la Voz de Todos. Mañana nosotros volvemos con más información deportiva y un gran saludo a nuestro colega Henry Borda, ahora también conocido como Pedacito de Cielo por ser hincha del Deportivo Garcilaso. Adelante, colegas. Adelante, William, adelante. Gracias, William, más bien dicho, por la información deportiva. Ya estamos en otra. ¿Se emocionó? Falta desayuno, Se emocionó, mi estimado Henry. Y eso que no hemos hablado de Guillermo Recharte, que tiene estampado en la piel al cuadro blanquiazul, que también está haciendo bien las cosas en la Liga 1 de Chile. Fuera de todo, ojalá que le vaya bien a Alianza Lima, porque representa al Perú. Ojalá que le vaya bien. Bueno, yo quisiera ya pasar la apuesta, como dijo, al cuadro celeste. Ojalá pueda campeonar, porque ya, nosotros estamos ya con muchos campeonatos y quisiéramos descansar también, ¿no? Que no descansen este año nomás. Cada año descansan en un campeonato internacional. No sé qué les pasa. Recordemos que falta un mes aprox para que el cuadro blanquiazul ya empiece su fase de grupos de la Copa Libertadores, ¿no? Entonces tienen que prepararse de la mejor forma para evitar goleadas, ¿no? Esa es la idea. Sí, faltan ¿cuánto? Muchísimas gracias, William. 27 días. 8 días más. Perfecto. De repente. Ahí nos vemos, entonces vamos a ver qué pasa con la participación de los equipos en la Copa Libertadores de América. Muchas gracias, colegas, nos estamos viendo. Hasta luego, Williams, hasta el día de mañana. Ahí estuvo William Guamán con la información deportiva. Y seguimos con más información y tenemos una entrevista especial al respecto de la fumigación. Tenemos que volver a revitalizar nuestros cultivos. En verdad, amigos, en todo nuestro Chalhuahuacho, en gran parte de los 17 distritos, comunidades del distrito de Chalhuahuacho, se están llevando a cabo importantes fumigaciones con el caldo de fumigación, que es especialmente preparado para varios motivos. La planta está golpeada, no tiene hojas, los tallos también están debilitados. Hay que reforzar las raíces, hay que poner remedios contra los gusanos que pueden atacar. Entonces, la mezcla que se hace aquí a través del área de desarrollo social del Minera de las Bambas, están muy bien preparados para que la planta pueda recuperarse. Y eso es lo que ha ocurrido. En Jasa, por ejemplo, hace ya más o menos 4 días ya o 5 días que se ha hecho la fumigación. Las plantas han revivido nuevamente. Ya están ya mejor. En pocos días se nota la diferencia. Entonces, así como la papa, también se le está echando al ajo, también se le está echando a la cebada, también se le está echando a los pastos. A la alfalfa también podría ser, en todo caso, pero son distintos caldos que se aplica, mi estimado. Claro, y tiene que ser adecuado para cada tipo de cultivo, para cada tipo de producto, de acuerdo al uso que va a tener. Por ejemplo, la alfalfa va a tener un uso más comestible para los animales, en cambio, los cultivos de papa van a ser para crecimiento. Una cosa es aquella planta que tiene frutos tanto dentro, o sea, tubérculos, o afuera también, ¿no? Puede ser las arvejitas, o puede ser cualquier otro, el maíz también, y aquellos que solamente se necesitan de hojas, por ejemplo, la cebada, se necesita para la alfalfa, son distintos, entonces los preparativos. Así que vamos a unos pasajes de lo que hemos conversado en Ayagua. Bueno, estamos en la comunidad de Ayagua, amigos, soy Regona Panegona, con Cheque Pintarero Coico, y efectivamente estamos con el ingeniero José Horna, que está distribuyendo, o sea, está visitando a diversas comunidades del área de influencia, y aquí precisamente ha dañado bastante fenómenos naturales como la granizada a los cultivos de papa. Entonces, en ese sentido,
ya ha empezado la campaña de fumigación de estos sembríos en los laimes. Entonces, Josecito, nos encontramos en Ayagua, donde también ha afectado fuertemente la granizada, ¿no? Sí, bueno, estamos acá con una severidad más o menos de un 40-50%, en el cual ya las papas estaban en floración, pero vamos a tratar de recuperarlas y que siga el crecimiento normal y no ver mermada la producción. Para este caso, ¿qué estamos fumigando? Primero estamos echando nuestro pH. Un ratito vamos a conversar. El don Vicente Guamaní es el presidente de acá. Don Vicente, buenos días. En realidad, casi la gran mayoría está afectada con las granizadas, ¿no? Buenos días, Vicente. Buenos días, muchas gracias. Sí, ciertamente está afectado lo que es el pasto, también el tema de las papas y algunos cultivos también, como hemos tenido el ajo, la cebada y quinoa, ¿no? Entonces, más que todo, nosotros estamos acá tratando de recuperar el cultivo con lo que es los fungicidas, ¿no? Entonces, por lo cual nosotros estamos aplicando hoy día. Y más bien gracias por el apoyo, ¿no? Vicente, vamos a conocer nosotros también, amigos, cómo se está preparando este caldo de fumigación. Caldo de fumigación, caldo de fumigación. ¿Cómo se prepara, José? Primero estamos echando lo que es un pH con efecto de que es el famoso adherente, la goma. ¿pH para qué? Este es un producto que nos va a servir como adherente, como goma, para que la lluvia no lo lave. O sea, si estamos fumigando, viene la lluviecita, lo va a pasar, no nos va a afectar el tema de la lluvia. Este producto hace que en media hora la planta empiece a asimilarlo, venga la lluvia y la lluvia pase por encima de la fumigación. Se pega entonces. Se pega la goma. Este es uno. Es uno. Después estamos echándole una hormona, un biostimulante que es un ácido giblérico, para que las plantitas vuelvan a retoñar. Todas las hojas que estén así dañadas vuelvan a retoñarnos los foliolos y siga su crecimiento normal. Es para las hojitas. Para las hojitas. Estamos echándole un aminoácido, que es para qué? Que hay papitas que ya tenían chaucho, que ya estaban produciendo, y esas papitas no se vayan en hoja y sigan formando tubérculo para que la producción no se vea. Estamos echándole un aminoácido. Un producto, una buena foliada a base de fósforo para que mejore el tema radicular. Acá tenemos bastante todavía. Este es más raíces. La papa, lo que nosotros consumimos es raíz. Claro. Entonces, a más raíces, más papitas. Entonces, estamos echando un producto que tenga fósforo para que nos ayude en la formación de más raícitas y que no se vea afectada nuestra producción. Y un fungicida, que en este caso estamos echando un producto, un simultáneo, para que siga, en este caso, si las heridas que ha generado la caída granizada, nos puede ser la puerta de entrada para hongos, como acá tenemos fuerte presencia de rancha, nos controle y nos prevenga el ataque de alternaria, que es la famosa que le decimos acá, rancha amarilla. Este es un fungicida que nos agarra tanto rancha negra como rancha amarilla, y la producción en este caso no se ve afectada por temas fitosanitarios. Eso conforma el caldo de fumigación, ¿no? Sí, es muy diferente al caldo que vamos a usar para el otro cultivo como ¿Es muy diferente a qué? Al caldo que vamos a usar para el ajo. Es distinto, totalmente. En este caso estamos hablando de la papa nada más. De papa. Perfecto, no vamos a hablar del otro porque eso podemos confundir. Este es el caldo de fumigación, entonces, a ver, Roarenco cae caldo de fumigación, pero papa, mamita. ¿Y más te quejas, mamá? ¿Ya va a mantar? ¿Y más te quejas? Maximiliana. Maximiliana, Ima. Chalco. ¿Jampata, mamá? Bernardina Sueldo Samara. Sueldo Samara kuna kashanko waje kaichi ma kaichi papi choje japet kashan samura kuna janja jasun kashanke jajun kashane are que dicen así que vaya kuna. Esto es lo que, amigos, Minera Las Bambas, a través del programa Agricultura Familiar desde el área de desarrollo social, está ayudando a todas las comunidades del área de influencia directa para que puedan superar este momento que están pasando, amigos, por los fenómenos naturales. Lamentablemente el cultivo ha empezado bastante tarde por falta de lluvias y aún así sigue afectando a la papa que está saliendo en este momento. Se ve bonito, pero prácticamente ha sido afectado por esto de las granizadas y ojalá más adelante no sean afectados por las heladas. Vamos a ver. Entonces la gente tiene fe de que efectivamente tiene que escapar, y eso es el objetivo de la empresa, de contribuir para que estos sembríos continúen para adelante y puedan dar sus frutos correspondientes, amigos. Ya encontremos a Cuña Guayjecona.
Ahí estuviste, Guillermo, entonces conversando con los pobladores y con los técnicos especialistas en la fumigación de estos productos que han sido dañados por las granizadas. Efectivamente, bueno, en este caso en Chalhuahuacho, Mara, Akira, se ha conformado un comité especial para enfrentar o ayudar al hermano campesino, digamos, recuperar sus plantaciones de papas que han sido afectados por estos fenómenos. Por un lado está la municipalidad, también está Defensa Civil, está también la agencia agraria también, y por otro lado también la empresa minera Las Bambas están en este caso en distintos lugares, en distintas comunidades para no duplicar funciones. Entonces creo que efectivamente ojalá llegue a todos nuestros hermanos de estos distritos, así como también de la provincia de Cotabambas. Así es, ya para terminar, el saludo especial para las personas que están en redes sociales, para todas las personas que nos están escuchando, sintonizando a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en los distintos canales y estamos llegando ¿dónde? A nivel mundial. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en Aide Quispe, nos dice, buenos días, Radio Surfui, desde el distrito de Cotabambas. Aide, muy buenos días, un saludo, un abrazo muy especial para ti, para Catalina Gamonal, que nos dice, buenos días, señores de Radio Surfui, escuchando desde el corazón de San Isidro, Lima. Catalina, muy buenos días, y qué bueno que estés en sintonía de Radio Surfui, y que estés atenta a las noticias de Cotabambas. Eduardo Arcos Lima nos dice, buenos días, estimados amigos Guillermo y Henry del informativo Uyaricui, desde Córdoba, Argentina, escuchando Radio Surfui, la voz de todos. Saludos para todos. Saludos, Eduardo, un abrazo para ti. William Guamán nos dice, listo con la información deportiva, ya nos dio la información deportiva. Un abrazo, William Guamán, la catedral del deporte. Aide Quispe dice, saludos al señor Williams, la catedral. Si nos puede mencionar sobre Cienciano, ya nos habló sobre Cienciano. Y bueno, malos hinchas hay en todas partes, pero hay que destacar que también hay señores hinchas que siempre están ahí apoyando el deporte y se abrazan, como se abrazan las mascotas Benito y Silvestre, ambas mascotas de Cienciano y Garcilaso respectivamente. Así es, muy bien, bueno, nosotros ya nos retiramos, efectivamente, 8 de la mañana con 26 minutos, amigos. Muchísimas gracias a nombre de, en este caso, Gonzalo Huirce, William Guamán en los deportes. Y Guillermo Rezarte, amigos, será hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, nos despedimos con ustedes. Mucha alegría, mucho entusiasmo para el día de hoy.